Bienvenidos a este capítulo de filosofía para mí, filosofía para vos, para el que quiera escuchar. Es un podcast que siempre quise hacer, es un podcast que vas a tener mi voz sonando de fondo y vas a escucharme hablar sobre filosofía, sobre libros, autores. eh, la idea es que sea una especie de reseña de libros que me parecen interesantes, que me parecen copados, que pueden sumar, que pueden sumarte, que pueden alcanzar algún un costado de tu realidad o de tu diario, ¿sí? Siempre pasa que cuando se habla de filosofía es como se la piensa que está allá arriba, se la piensa que está muy alejada de las situaciones particulares y de lo concreto, ¿no? De la situación de cada uno. Y en realidad no, en realidad si uno empieza a hurgar y a mirar un poco más detenidamente, ve que la filosofía está en todo y, y está en todas partes. Y, y bueno, y quise hacer este podcast y vos estás escuchando, este es el episodio uno y vamos a hablar de psicopolítica, que es un libro de Byung-Chul Han, que es un autor eh, surcoreano que él cuenta en su biografía que se tuvo que ir de su país de cuando empezó a estudiar porque, ¿qué pasa? Al parecer, la cultura de allá, los padres quieren que sus hijos sean grandes ingenieros, científicos, arquitectos, investigadores, bueno, pero no estaba tan bien visto estudiar filosofía, entonces Byung-Chul Han para poder estudiar filosofía se tuvo que ir de su país, se fue a Alemania, diciéndole a los padres que en realidad iba a estudiar ingeniería en X cosa, ahora no me acuerdo bien, pero algo por el estilo. Y el cuento corto que se termina yendo a Alemania sin hablar demasiado el idioma, sin hablar ni siquiera una palabra, y termina estudiando en una universidad en Alemania filosofía. Bueno, ese es Byung-Chul Han. Es un filósofo que está de moda, o estuvo de moda hace un tiempo. De moda me refiero a empezó a sacar varios libros, era comprado, tiene una forma de escribir que es copada en el sentido que es accesible para distintos públicos que no están de lleno metidos en esto de la filo. Eso está bueno. Así que cualquier persona puede eh, acercarse a su lectura y no morir en el intento. No morir en el intento. Son ensayos, hace ensayos, ¿sí? Y en este caso hace un ensayo de psicopolítica que es un concepto suyo, no tanto, o sí, pero la cuestión es que él lo usa y por lo menos lo hace suyo, si es que él no lo inventó, no lo formó, pero lo hace suyo y él está muy metido con este tema del ultracapitalismo o del hipercapitalismo. ¿Qué pasa? Él está en contra de esas situaciones. ¿Por qué? Porque él ve que el ultracapitalismo es una forma eh, muy excesiva del desarrollo o del del desenvolvimiento de la forma política y económica del capitalismo. Bueno, y entonces lo que quiere expresar con esta idea de la psicopolítica es él habla de una nueva técnica de poder del capitalismo o del ultracapitalismo, del hipercapitalismo, ¿no? Es la forma más exponencial, ¿sí? Y esta nueva técnica no va a enfocarse en el dominio del cuerpo, de lo material, sino que va a intentar llegar a someter a la psique, lo que sería el alma,
en otras filosofías. Hoy podemos hablar de conciencia, hoy podemos hablar de la mente, ¿sí? En definitiva, él está queriendo explicar que la psicopolítica es una forma de dominar la parte inmaterial de las personas, ¿sí? Eh, Después vamos a volver a esta idea porque en realidad esta idea de la psicopolítica tiene que ver con la idea de la biopolítica, que es una idea que él la saca de Foucault, ¿sí? Que es de nuevo el control de las poblaciones, de las personas, de vos, de mí, de cualquier sujeto que ande por la calle, a través o mediante lo corporal, ¿sí? A través del cuerpo, ¿no? Entonces, cómo la política puede meterse con la biología en el sentido del cuerpo y dominar o utilizar. A veces la palabra dominación suena como muy conspiranoica, ¿no? Están dominando, pero, a ver, hay una parte que es menos heroica de la palabra dominación, que es, bueno, vos vas a hacer lo que yo quiero que hagas, si te das cuenta o no, Jorge. Vos vas a hacer lo que a mí me gusta, a mí me sirve, ¿sí? Esa es la cuestión de la dominación, ¿sí? No, a veces parece que tiene que haber sí o sí, como en las películas, ¿no? Y hay un sector que domina a otro y es como que toda la escena y el drama y banderas con ciertos colores y símbolos y bueno. La idea es que no, justamente. La idea de la dominación o la dominación perfecta es aquella que no se ve. Incluso, esto lo dice Richard Hahn en una parte de su libro, o sea, la idea es que el sistema te pueda controlar y te pueda oprimir, ¿sí? Pero que vos no te des cuenta y que incluso te veas seducido, ¿no? Es decir, no usar violencia explícita y física y sometimiento, sino que vos por tu propia voluntad, bueno, me dejo someter, me dejo dominar, ¿sí? Es, es, es de algún modo la persuasión de las personas sin la notoriedad, ¿sí? Mientras menos sepas que yo estoy ahí, mejor. Es el ladrón que entra de noche, es decir, no va a querer ser descubierto justamente. Quiero que todo parezca que no pasó nada, ¿sí? Que todo parezca que está igual, nadie me vio, nadie me escuchó y listo, me voy. Eh, entonces, eso es lo interesante y lo importante acá, ¿sí? El pasar desapercibido, ¿sí? Eh, entonces, bueno, y esto se mezcla con esta otra idea que también pulula por ahí de, esto yéndome de Han, pero que tiene que ver, es cuando vos querés ocultar algo, te dice, lo más efectivo es mostrarlo, ¿no? Entonces, y si está ahí a la vista de todos, yo no lo voy a encontrar porque en realidad yo estoy buscando en lugares más difíciles de ver algo, ¿no? Y si está a la vista de todos, entonces también si yo quiero dominar a alguna persona o algún grupo de personas, no quiero que se entere, sería más elucubrado, pero eh, empezaría a gestar ciertas dinámicas donde todo lo que tenga que ver con la dominación se vuelva conspiranoico, como te decía, eh, y entonces nadie termine creyendo que hay una dominación o que hay un grupo de gente que quiere dominar, ¿no? Pero, a ver, si uno se lo pone a pensar, eh, si uno en lo cotidiano muchas veces intenta convencer a un familiar, un amigo, un desconocido de haceme este favorcito, cubrime acá, bancame en esta. Bueno, eso es una especie de persuasión, ¿sí? Quizás no es algo vil o algo malo, ¿sí? O no tiene esa intención de fondo, entonces no le decimos que eso, estoy dominando a mi amigo porque le pido que me banque alcanzándome a tal lugar, ¿no?
pero estás persuadiendo, ¿sí? Ahora, si esto lo llevamos a gran escala y lo llevamos con otros mecanismos y otras herramientas, bueno, ahí está la dominación, ¿sí? Ahí está. Eh, pero bueno, volviendo a Han, sí, volviendo a Han, y volviendo a esto de la psicopolítica, en este libro que se titula Psicopolítica, un concepto clave que va a desarrollar, que está al principio de su libro, es de las primeras cosas que dice, pero que claramente está después, va a aparecer en todo lo demás, es esto de la idea de la libertad. La idea de la libertad como fundamento de las sociedades, ¿sí? Y cuál es la problemática cuando esto se va modificando o se va alterando el concepto de libertad. Lo que él plantea es que desde la modernidad la libertad habría venido perdiendo sentido, y esto se fue dando y se fue dando cada vez más porque eh, la sociedad se volvió, ¿sí?, una sociedad digitalizada, o que se está caracterizada por la digitalización. En lo moderno, dice Han, el hombre concibe la libertad como un desarraigo de las cadenas. Muchas veces, o al menos para ciertos autores, las cadenas eran distintas formas de lo religioso. Entonces, la religión era una suerte de tenaza, ¿no? Que no me dejaba pensar de manera independiente, de que no me dejaba hacer tal o cual cosa, que yo tenía que seguir unos ciertos parámetros, unos mandatos, que después veremos si eso es, digamos, es otra discusión, ¿no? Eso agua de otro río, pero está esta idea de que lo religioso, y sigue estando, contemporáneamente sigue estando, ¿no? Esta idea de que lo religioso te saca libertad, ¿no? Entonces, eh, dice Han, en la modernidad, entonces, sacar las formas religiosas, ¿sí? Hacía que la persona ganase libertad, ¿no? Es decir, yo saco la religión del medio y la persona automáticamente es más libre, ¿sí? De un momento al otro. Pero, pero, eh, esto hoy en día ya no es así, ¿sí? O por lo menos no es tal cual, digamos, tal cual se pensaba en la modernidad, o con esta utopía que nace con la modernidad, ¿no? Para Han, una causa de esta condición de no libertad, ¿sí?, radica en este hábitat donde nos movemos, donde se mueve el ser humano hoy en día, y ya hace un par de décadas. Y él lo llama esto panóptico digital. Panóptico digital, ¿sí? De algún modo, hay ciertos poderes digitales, ¿sí?, o poderes políticos que se han vuelto digitales, o poderes económicos que se han vuelto digitales, o poderes culturales que se han vuelto digitales, ¿sí? No hay que ser tan inocentes con las compañías que hacen, que hacen contenido cultural, entiéndase, música, cine, eh, teatro, radio, bueno, todo lo que tenga que ver con ese mundo, con las social medias, ¿no? Todo eso, las redes sociales. No sean tan inocentes en pensar que sí son buenas personitas que van ahí por la vida dando limosna, ¿no? Digamos, puede haber mucha gente que sí y puede haber mucha gente que no, ¿sí? Así como hay mucha gente que es muy buena y gente que es muy mala, ¿sí? Entonces, a lo que dice Han, a donde apunta es a esta gente que es muy mala y, no, y maneja
la cabeza de las personas, los pensamientos, las ideas, ¿sí? Desde lo digital. ¿Y qué es lo que dice Han? Que es lo más peligroso y donde nunca nos damos cuenta y donde deberíamos ver que está el clavo clavado, y para poder dar el clavo clavado es que ellos, ¿sí? O nosotros, mejor dicho, creemos que esto no es así, ¿sí? O creemos que somos autónomos, somos independientes, hacemos lo que queremos, somos rebeldes, pero en realidad terminamos consumiendo lo que ellos quieren que consumamos, miramos lo que ellos quieren que miremos, escuchamos lo que ellos quieren que escuchemos, y en definitiva, todas esas acciones llevan a un pensamos como ellos quieren que pensemos, y pensamos que es lo más grave, ¿sí? Es lo más difícil, ¿sí? Em, y, Y acá aparece una situación que es, no, que siempre es igual, no, yo pienso por mi cuenta, no, yo tengo mi propia opinión formada, y de repente nadie es controlado, pero todos hacemos lo mismo, o sea, todos, digamos, escuchamos la misma cancioncita una y otra vez, y esa cancioncita dice cualquier pelotudez, y miramos las mismas series de mierda, que son todas iguales, pero con diferentes actores, pero no, somos gente que no realmente pensamos diferente. Bueno, no. Pero ¿por qué decimos que no? Porque, claro, el orgullo nos come. Es esta escena de Sócrates, la típica escena de Sócrates. ¿Por qué lo terminan mandando, muere a Sócrates? Bueno, porque sí, los libros dicen corrompía a las juventudes y no querían los dioses tradicionales. Bueno, sí, eso seguro. Pero también el tema es que le pinchaba, por eso saltaba, ¿no? Sócrates, porque mordía, picaba a la gente y le hacía darse cuenta que eran estúpidas y que lo que pensaban no tenía sentido, ¿no? O sea, tenía patas muy cortas. Y más que nada a los altos mandos, ¿sí? Por eso lo mandan a matar a Sócrates. No es que Sócrates, porque a ver, si Sócrates hubiera sido un boludo más, como yo, como todos, como muchos de nosotros, somos unos boludos que vamos por ahí diciendo cosas, bueno, nada, vaya, total, lo van a tener como un loco, pero, eh, pero no, pero no, molestaba a Sócrates, molestaba. Entonces, esto es lo que quiere hacer notar también Han, con que quieren, quieren, nos controlan, pero no muestran que nos controlan, y a su vez nos hacen querer creer que somos gente autónoma e independiente. Pero de nuevo siempre terminamos cayendo y haciendo lo mismo, ¿no? Y todos seguimos las mismas modas, y de algún modo es cómodo, ¿no? Es cómodo, ¿no? Bueno, listo, todos hacen lo mismo, vamos por ahí, ¿para qué voy a empezar para qué me voy a esforzar en hacer algo diferente? Total, ¿no? Total, bueno, sí, a ver, tampoco es que todos usamos la misma ropa, todos escuchamos la misma canción exactamente. A ver, pero en lo general es lo mismo, en lo general es lo mismo, ¿sí? Eh, Esa es la problemática, ¿no? Eh, y eso es lo que se queja Han, o lo que le preocupa, ¿no? A ver, Han está haciendo una especie de crítica, pero también de diagnóstico y de observación de, che, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la sociedad? Porque él es parte de la sociedad, entonces le debe molestar a él también, y se lo toma de tomar personal en el sentido de que, bueno, su familia es parte de la sociedad, ¿no? Entonces, estas cosas las hablamos como de tercera persona, pero en realidad somos nosotros los que estamos ahí metidos, ¿sí? Somos nosotros los que estamos metidos ahí. Bueno, y este panóptico digital que es, a ver, no es más ni menos que esto donde estás vos ahora escuchando este podcast, ¿sí? El celular, la computadora, la tablet, y todo se volvió smart, ¿no? Todo se volvió digital. La heladera que te muestra lo que hay adentro y te manda una notificación para ver que hagas una receta, el lavarropas que te avisa cuando terminó, y entonces que pongas ahora la ropa a lavar porque
está pronosticado lluvia para mañana, y todo el auto que se te conecta automáticamente, o sea, todo, bueno, reloj ni hablar, ya hay casas, ¿no? Y estamos cada vez más inmersos en eso. Ese es el panóptico. ¿Y por qué panóptico? ¿Por qué digital? Por todo esto, que es un mundo digital. Panóptico es esta idea la saca, em, la saca Han de un autor mucho anterior, ¿sí? Mucho más anterior a él, que es Jeremy Bentham, ¿sí? O Bentham, ¿sí? Como prefiero. Que fue un filósofo utilitarista, ¿sí? Y él es el que desarrolla el concepto de panóptico, ¿sí? En, en- a ver, en principio el panóptico, el concepto panóptico se saca de el edificio donde eh, hay como una especie de torre central y alrededor, ¿sí? Todas las celdas, ¿no? Entonces era una cárcel donde desde el medio se podía ver todas las, todas las celdas, el guardián podía ver a todos los reclusos, pero los reclusos no podían ver al guardián, ¿sí? Entonces el prisionero, en realidad, no sabía bien si estaba siendo observado o no, ¿sí? Eh, entonces eso en la cabeza del preso es, y yo no sé si me están viendo o no, entonces por las dudas me porto bien. A ver, era la idea, ¿no? Que piensen eso. Por las dudas, bueno, me pongo bien, me porto bien, porque estoy constantemente vigilado, ¿no? Eh, pero claro, esto beneficia al guardián porque en realidad ya no tenían que estar ejerciendo un poder real todo el tiempo para vigilar, sino solo se aseguraba que los prisioneros se sintieran que estaban siendo vigilados, ¿sí? O sea, para poder controlarlos bastaba eso, que ellos piensen que estaban siendo vigilados, ¿no? Y entonces, esto se lograba gracias a esta estructura edilicia, y este es el panóptico, ¿sí? Pan significa todos, óptico, ¿sí? Visión, ver, veremos. Bueno, después, bueno, Foucault también va a hacer uso de este concepto del panóptico para hablar del control de las sociedades, que vamos a volver a esa idea. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir Han con esto del panóptico? Él quiere decir que, él quiere decir que desde lo digital estamos siendo controlados, estamos siendo vigilados, ¿sí? Y estamos siendo vigilados, y la idea es que no nos demos cuenta si realmente estamos siendo vigilados o no, ¿sí? Eh, Después, cómo es en concreto ese hecho de vigilar? Bueno, vaya uno a saber cuáles son los distintos mecanismos, ¿no? Obviamente, Han no tiene ese detalle a la mano, ¿no? Pero la idea es esta, es el control a través de lo digital. El estoy viendo lo que están haciendo, ¿no? Podemos igual llegar a algunas conclusiones, a algunos lugares donde bueno, a tal persona que es influyente porque sus ideas llegan y la gente hace eco de sus ideas, pero esas ideas no nos gustan, entonces vamos a hacerle el famoso shadow ban o lo censuramos, ¿sí? Bueno, a ver, esa persona fue vigilada y después fue castigada, fue condenada, ¿sí? Y tuvo que pagar un precio por eso, ¿no? Eh, y después debe haber cierta vigilancia automatizada hoy en día, con algoritmos, con desarrollos, con programas, con software, que está más de algún modo oculto, ¿sí? No tan a la vista, pero hasta ahí, ¿no? Eh, bueno, y entonces estamos con esto de la libertad.
y el tema del mundo digital, ¿no? Eh, la libertad, entonces, va perdiendo, va perdiendo esa, esa connotación que le estaba dando el mundo moderno, ¿sí? Porque la sociedad está volcada en el mundo digital, ¿no? Eh, entonces, de algún modo, la religión, a ver, asumiendo que la religión era un factor de encarcelamiento de la mente de las personas, y bueno, hoy en día ese papel, ¿sí? Que se le atribuye a la religión, seguramente están hablando del cristianismo, hoy lo tiene lo digital, lo tiene lo virtual, y es las redes sociales y los influencers, y estamos todos ahí a la espera de qué va a decir tal persona para que yo me alinee atrás y listo, ¿sí? Y listo. Y de última, incluso, a ver, haciendo un metaanálisis, uno, bueno, puede estar de acuerdo con lo que diga fulanito, ¿no? No habría ningún problema. Si es estar de acuerdo, nace desde una propia reflexión y pensamiento y autocrítica, bueno, sí, autocrítica también, y un discernimiento propio, ¿no? Y no simplemente porque lo dice fulanita, ¿no? O salir un poco eh, del argumento de autoridad, no, no, porque lo dice tal, entonces vamos por ahí, ¿sí? Eso, en todo caso, lo puedes hacer después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo cuando ya estás armado, ¿sí? Pero eso demora, eso lleva mucho estudio, lleva mucha harina, ¿sí? En el molino, ¿sí? Mucha harina lleva en el molino hacer eso. Y hacerlo con soltura. Mientras tanto, me parece, ¿no? Lo mejor es seguir discerniendo y seguir buscando, ¿no? Buscando. Pero, pero, lamentablemente, hoy en día eso mucho no pasa, ¿no? Mucho no pasa. Hay otra cosa, hay otro aspecto que Han empieza a desarrollar en el libro de la psicopolítica que tiene que ver con esto de la libertad y del capitalismo o del ultracapitalismo, entonces, que quiere conducir y quiere hacer, que quiere hacer eh, serviles a las personas, que es acerca del famoso eslogan, ser tu propio jefe. ¿Qué pasa con este tema del ser tu propio jefe? Si bien suena lindo, dice Han, y hasta superador, en realidad ahí se esconde una realidad bastante más compleja de lo que parece, ¿no? El ser tu propio jefe es, en pocas palabras, para Han, ser uno mismo una empresa y ser dueño y jefe de esa empresa. Han advierte que este modus scendi, digamos, este modo de ser, no solo tiene que ver con una modificación en la labor o lo económico puramente, sino que el principal cambio radica en torno a la sociedad, el pueblo, en términos griegos, la polis, ¿no? Ahí está, ahí radica el quid de la cuestión. Para Han, la idea del emprendedor independiente fomenta, obviamente de manera más discreta, una lucha irracional contra los demás, ¿sí? Sutil y disfrazada. Además, generaría una predisposición hacia el individualismo, un desarrollo hacia algo como el egoísmo, hacia la preponderancia del yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dinámica de las empresas es que entre ellas compiten para ganar clientes, pero si hoy en día una persona es una empresa y al haber tantas personas, ¿no? Eh,
se va a explotar la oferta de servicios contra la demanda de esos mismos servicios o esos productos, ¿no? Entonces, eh, hay una gran mentira ahí que es de que todos progresamos, ¿no? Por lo menos Kant dice no, Han dice no todos progresan. Si uno progresa, otro falla, ¿sí? Es decir, no todos ganan. Cuando uno gana, otro pierde. Cuando uno hace un gol, hay un otro que está padeciendo ese gol, está recibiendo, ¿no? Entonces, es mentira que ser tu propio jefe es la gran solución a todos los problemas y todo el mundo es muy feliz siendo su propio jefe, ¿no? Eh, Incluso eso, es decir, hay una cuota pequeña de los emprendedores que después terminan siendo los grandes triunfadores de la vida y la independencia económica es total, que ya ni siquiera tienen que encargarse completamente de los pormenores, sino que se desligan y toman un rol diferente, entonces, porque les fue muy bien, ¿no? Pero es muy poco, digamos, las pequeñas compañías, los startups que empiezan a funcionar tan bien. En general es una gran lucha. Y eso es lo que estaba queriendo remarcar Han. En general es una gran lucha. En general mucha gente, a ver, se come la curva y sigue largo y se la pone contra el poste que está ahí, ¿no? Esa es lo que está queriendo decir, digamos, en criollo, ¿no? Que mucha gente se la va a poner de frente contra el árbol y pocos son los que llegan a frenar y hacer la curvita. Eh, el abismo está a la vuelta de la esquina. El abismo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y, y uno tiene que realizarse, pero si enfrente está otra persona y esa persona también quiere realizarse, ¿no? Pero aún estás en mi camino, te tengo que quitar del medio. Eso es lo que dice Han. Vos estás en mi camino hacia la realización de yo como la gran empresa y bueno, te tengo que sacar, te tengo que sacar, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Es esa idea la que estaban queriendo comunicar Han. Otro tema u otros temas que Han explora con esto de ser tu propio jefe, además de la tendencia a un egoísmo y quizás el menor enfoque solidario que puede proporcionar esta mirada, es que el, el, el ser tu propio jefe lleva a una cuestión de la autocoacción, ¿no? Porque en términos tradicionales, un jefe acciona o coacciona sobre sus empleados, ¿no? O sea, le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo, y después el empleado recibe una recompensa por eso, ¿no? Sueldo. Vos haces las cosas así, hace esto y esto. Listo. Acá, en esta era de lo digital y del emprender todo el tiempo, cada cosa tiene que ser un emprendimiento, ¿no? Como que cada cosa así es, ya no hay hobbies. Los hobbies desaparecieron, ahora todo es un emprendimiento. No, me gustaba pintar. Bueno, ahora voy a hacer un emprendimiento de clases de pinturas y vendo mis pinturas. No, ya no existe el hobby, desapareció, o está muriendo poco a poco. Ya no se escucha ni siquiera la palabra hobby, quedó tan vieja. Hoy en día quedó tan vieja. Y nadie hace, el hobby es hacer algo por el simplemente hecho de hacerlo, ¿no? Es simplemente fútbol, ¿no? Nada más, es eso. Es esa gran acción que muere, o mejor dicho, que vive en sí misma y no necesita de nada más. Y ahí está. Y el círculo se cierra, ¿no? Entonces, toco la guitarra porque me gusta tocar la guitarra, no, porque después voy a vender mi música en algún lugar para tener dólares y ser multi, multi nada, porque nunca terminás llegando a nada. Entonces, eso es lo que dice Han. No, bueno, en realidad esto de ser tu propio jefe, terminás coaccionando sobre vos mismo o coaccionando sobre vos mismo
te terminás auto oprimiendo. eh, es eso, ¿no? Es esa auto-opresión, porque en el fondo, si alguien viene y me oprime, bueno, yo puedo luchar, es heroico, estoy luchando contra... Ahora, si me estoy auto-oprimiendo, soy un boludo, soy un gil, o sea, ¿por qué te auto-oprimirías? ¿Qué tenés en la cabeza, no? Eso, Han, entre críticas, entre críticas y enojos, lo dice, ¿no? Es contradictorio, o sea, es patológico por un lado y es tragicómico, o sea, es triste, es cómico, o sea, ¿por qué lo harías? No tiene sentido, no tiene sentido. Eh, entonces, eh, uno quiere ser amo, entonces soy emprendedor o voy por esto del emprendedurismo porque quiero ser independiente, entonces soy amo y dejo de ser esclavo, ¿no? Dejo. Pero en realidad termina siendo todo lo contrario. Uno se termina explotando y uno termina siendo esclavo de ese emprendimiento. Y es todos los días de la vida dedicándole a ese emprendimiento y solamente me enfoco. Y si no anda, y si no camina, peor, sos boleta, porque no te queda otra. Y si empieza a caminar, bueno, vas a querer seguir caminando, ¿no? Es decir, de cualquier manera, el emprendimiento propio empieza a generar esa dependencia y esa explotación, dice Han. Es como que la libertad en realidad nunca, es siempre utópica en el sentido de que nunca aparece, siempre es el gran, es el gran, es el gran, la gran ilusión que aparece como el reflejo de la ruta que aparece cuando vos andando y pega el sol y ves como un reflejo en la ruta y nunca llegás, como que avanzás 10 metros y se retrasa 10 metros. Este es lo mismo, dice Han. Nunca llega, siempre falta 5 para el peso, entonces te va mal y tenés que trabajar más en ese emprendimiento. Te va bien y te agarra y, uy, sigamos por acá, ¿no? Es como un poco, a ver, el comercio, cuando uno tiene su propio comercio, es así. Uno, si le va mal, no puede ir a vacaciones. Si te va bien, tampoco. ¿Por qué? Porque estás en una buena racha. Y si te va mal, y no me voy a ir, me voy a cerrar ahora que está haciendo mal. No, tengo que seguir. Bueno, y no hay una libertad, sino uno se afecta más y termina sumergiéndose en eso, ¿no? Entonces la explotación es estar todo el tiempo metido con ese emprendimiento, ¿no? Está bueno emprender, seguro, dice Han, seguro, pero una cosa es emprender y otra cosa es ser esclavo, ¿no? Y caer en la trampa de ser mi propio jefe, ¿no? No es tan así. Es decir, Han parece un poco amargo cuando lo lee y lo escucha, y porque uno dice, me está diciendo todas malas. Está diciendo que si yo quiero emprender, no. Viste, no, me voy a pelear con todos, voy a ser un mal tipo, voy a ser un esclavo del mí mismo, me voy a no es que está diciendo eso, o sea, no es que Han sea así porque es un amargado, pero él está yendo en contra de este eslogan. No, bueno, emprender, pero fíjate bien que es emprender, fíjate cuáles son las limitaciones, los pros, los contras. Sí, bueno, quizás vos te organizás tu propio tiempo, pero tenés que saber organizar. O sea, no es todo color de rosas, eso es lo que quiere hacer notar Han. No todo es color de rosas en el mundo del emprendimiento, ¿no? Pero esto tiene que ver con el tema del hipercapitalismo, porque en el fondo, dice Han, o por lo menos lo que se cuela entre líneas es, hay algunas personas que le viene bien que la gente empiece a emprender y a invertir y a comprar y a consumir y a consumir y a consumir y a hacer que los demás consuman y a generar que el otro consuma, ¿no? Es como una dinámica del consumo y más consumo, y en realidad solo algunos pocos van a terminar siendo beneficiados por eso. La mayoría, como decía antes, ¿no? Se va a comer la curva y se la va a poner de lleno contra la pared.
otro tipo de libertad, eh, que es una idea de libertad más antigua, ¿sí? Y que Han considera que es más auténtica incluso. Eh, y esta idea de la libertad tiene que ver más con el epicureísmo y con esa escuela eh, que viene después de la época humanística de los griegos, la época de esplendor, que pertenecen a esa época, digamos, los tres autores más conocidos y de la antigüedad y más relevantes, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Eh, Luego de ellos, en general, se estudia y se sigue todas las escuelas que son consideradas del periodo decadente, que es como el final de la época antigua, donde están los epicúreos, los estoicos, los cínicos, etcétera, ¿no? Bueno, y esta idea de libertad se relaciona con el vivir entre amigos, ¿no? Entonces, hay una unión entre la libertad y la amistad, ¿sí? Los dos conceptos están íntimamente relacionados y lo que entonces marca la libertad es la bondad, es decir, soy más libre al realizar cosas buenas y soy más esclavo al realizar actos malos. ¿Por qué? Porque hay una relación, por lo menos en ese momento se relacionaba y se unía la idea de lo malo con lo vicioso. Entonces el vicio no me deja ser libre porque n- no decido yo, sino que el vicio decide por mí. Aunque parezca que uno es el que está decidiendo, bueno, está siendo como guiado por otra cosa y no por la propia voluntad. Entonces, hacer cosas malas no es quedarse en mitad de camino, porque incluso en esta línea, siguiendo esta línea de pensamiento, el mal, en términos metafísicos o filosóficos, si se quiere, es una carencia, ¿sí? Entitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una carencia eh, en términos de existencia, por así decirlo. Es como pensar el queso con los agujeros, el típico ejemplo que se pone en este caso, donde el queso es lo que es, digámoslo así, y el agujero es lo que no es. Y decimos que hay un agujero en relación a que hay un queso, porque si no hubiera queso, tampoco habría ningún agujero, o sea, no diríamos que hay un agujero, no diríamos que hay un agujero. Podemos decir que hay un agujero porque es la falta de queso. Bueno, pues el mal es la falta de bien. Elegir lo malo es elegir una falta, es elegir una carencia, es elegir eh, un déficit, ¿no? Nadie quiere elegir déficit, es decir, nadie elige déficits voluntariamente, ¿no? En este sentido. Entonces, si la libertad es estar entre amigos, ¿sí? Y que esto es bueno, y hoy estamos más que con amigos, con nuestros dispositivos, entonces no somos realmente libres, dice Hunt. Y estos dispositivos poseen toda nuestra información, el algoritmo sigue lo que hacemos, y de algún modo, no de algún modo, sino realmente el algoritmo va siguiendo lo que nos gusta y nos va guiando por lo que nos deja cómodos y nos evita mirar cosas que no nos son cómodas. Incluso en muchas aplicaciones, cada tanto, frente a un posteo o algún tweet o alguna imagen, algo que nos aparezca que no es necesariamente algo que nosotros seguimos o algo que le damos like, eh, nos pregunta la aplicación, ¿te gusta, no te gusta? ¿Querés ver más de esto? ¿Querés ver menos? ¿No? Entonces lo que dice Han es que el problema acá es que nos encasillamos nosotros primero y después dejamos que nos encasillen en un pensamiento más homogéneo, ¿sí? Entonces, no hay lugar a la crítica ni al desarrollo. Eh, Si el algoritmo nos da lo que nos gusta comer, ¿sí? Pero no necesariamente lo que nos hace bien. Si solo vemos eso y es lo que nos hace, entre comillas, feliz. Pero en realidad es una droga que nos da una falsa sensación de calma. Y uno no es que, a ver, no es que esté mal
seguir lo que a uno le gusta o de pronto mirar cosas que a uno le convence o leer cosas que a uno le está de acuerdo con ellas y demás. Pero lo que dice Han es, bueno, en realidad eso está bien, pero vos tendrías que también tener esa capacidad de madurez intelectual para poder confrontar tus ideas. Esto es como, y lo hablaba el otro día con algunas personitas, que los cuchillos, ¿cómo se afilan los cuchillos, no? Bueno, con una chaira o también con una piedra o las dos cosas, ¿no? Porque uno le da el filo estrictamente y otro, digamos, afina la cuchilla. Pero es en el roce y en el desgaste, en el choque del cuchillo contra la piedra, contra la chaira, lo que hace que el cuchillo gane filo, ¿no? Y por eso es virtuoso, ¿no? La virtud, la arete, siguiendo a los griegos, del cuchillo es ser filoso y cortar, si no, no puede desarrollarse de manera perfecta según su condición o según su, digamos, su naturaleza, por así decirlo. Entonces, acá lo mismo, ¿no? O sea, el pensamiento tiene que ganar filo enfrentándose a otras posturas. Es decir, esa es la mejor manera incluso de afirmar el pensamiento propio. Es decir, darse cuenta de que lo que uno piensa es lo que uno piensa, porque a ver, yo puedo pensar X idea y digo, listo, me convence, estoy acá. Pero si nunca la puse a prueba, bueno, en realidad es como una falsa aceptación de esa idea, porque la acepté porque sí, no porque me convence, ¿no? El convencimiento va a darse cuando a mí se me presenten dos opciones más y yo diga, no, no, me quedo con esta, ¿no? Frente a todas las demás por tal y tal motivo, ¿no? Que es otro paso. Entonces, eso es lo que no estaría pasando con los algoritmos que nos presentan siempre cosas que es como, dice Han. Entonces, incluso después hay una segunda etapa donde, y esto lo dice Aristóteles, en realidad dice, bueno, uno es maduro en términos intelectuales, me parece que no es Aristóteles, me vino ahora justo la idea, pero no importa si me lo dijo, y el concepto que está bueno igualmente, te dice, o sea, uno es maduro intelectualmente o ha ganado madurez cuando puede escuchar, leer algo contrario al pensamiento propio y entenderlo bien, ¿sí? Entenderlo. Por eso, siempre que uno estudia, esto es un paréntesis, pero uno siempre que estudia filosofía o estudia autores o en realidad, si estudia política también, economía, lo que sea, psicología, sociología. Es decir, la clave en primer lugar es entender al autor, entender a los autores, ¿sí? No necesariamente ser amigos, pero entender a los autores, ¿sí? Y luego pelearse de última, pero ir a ese encuentro con el autor peleándose, diciendo, no, él está equivocado, ese autor está equivocado por tal y tal motivo. Bueno, eso no es lo que está bueno para Aristóteles, y que lo dijo para Kant, que está marcando o va en esta línea, ¿sí? Y entonces la vida digital se colocaría, por todo lo que dijimos recién, en las antípodas de lo que es la libertad. Hay otras afecciones que dice Han afectan a la libertad y eh, es en especial, o la que más resalta, además de lo que venimos comentando, es esta idea de la transformación que sufre el sujeto o por parte del hipercapitalismo. Lo que dice Han es que el hipercapitalismo transforma a los sujetos primero en consumidores, pero después los hace empresarios y por último los remata como poniéndolos en un rol de fiscales, ¿sí? Entonces, la dinámica es la siguiente. Uno consume para digamos, realizarse, porque en realidad lo que, lo que me haría feliz es, lo que me haría feliz es comprar, eh,
nuevas cosas y consumir cosas. El típico, la típica idea de el consumismo para realizarme, que es verdad, pasa muchas veces, incluso uno ha escuchado, ¿no? Diferentes testimonios de personas que quizás acuden a una ayuda psicológica por el hecho de sufrir esto de la realización a través del consumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un bombardeo por parte de ciertos lugares, dice Han, donde uno se ve, no dirías obligado necesariamente, pero sí inducido, por lo menos seducido, a tener que comprar más y más cosas, porque si no, uno se termina quedando fuera de algún lugar, ¿no? Entonces, obviamente, no todos sufren como las mismas seducciones, por así decirlo, o no todos se ven enfrentados a los mismos retos. Entonces, de pronto alguien que pueda comprar autos, ¿no? Que pueda comprarse un auto, entonces cada 2 años cambio el auto, porque si no pierdo la inversión, ¿no? Entonces tengo que consumir otro auto y venderlo y consumirlo y venderlo, eh, porque si no pierdo. Y entonces, de algún modo, soy menos. Y entonces eso me haría estar fuera de lo que yo debería hacer para ser feliz, ¿no? O me compro siempre el último celular, porque, porque me hace feliz tener celulares, ¿no? Y tener el último celular, porque es el último que salió, porque es el más nuevo, aunque después en términos técnicos uno vaya y diga, y ya no hay una gran diferencia, tendrá un poco más de memoria, tendrá la pantalla un poco más grande, pero no es significativo el cambio. Pero bueno, desde algún lugar nos están diciendo comprar el último celular porque si no estás out, ¿no? Estás out. Y, y hay otra también, peor, que es la cuando uno es inducido o llevado a comprarse mascotas porque así la relación familiar va a ser más fuerte, ¿no? O uno se compra un perro pensando en que va a solucionar los problemas vinculares o de las relaciones entre los familiares y nada más alejado que eso, ¿no? Sí, nada más alejado que pensar que eh, el vínculo o la relación, no sé si me gusta mucho la palabra vínculo, pero la relación con alguien, digamos, va a mejorar porque parece un perro, ¿no? Como diciendo, mi relación vale un perro. Es medio raro, ¿no? Como que suena medio, no sé, algo vacío, ¿no? Se muere el perro y que ya está, o sea, no nos queremos más de nuevo, ¿no? Es raro. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Consumir no es tan fácil en realidad tampoco. O sea, no es que uno consuma así porque sí. Puede llegar el caso que uno consuma así porque sí, pero en general siempre hay que hacer un esfuerzo para consumir. Esa es la otra trampa. Porque te vuelve un consumista, pero no te regalan el consumo, digamos, ¿no? Es decir, hay una doble, no sé si llamarlo pérdida, pero hay un doble desgaste. Por un lado, uno compra, entonces el beneficio, digamos, al sistema, y, y por el otro lado, uno tiene que dar de su tiempo para trabajar y luego obtener esa remuneración para ir a consumir, ¿no? Esa es la dinámica. Entonces, claro, no es tan fácil en realidad caer en el consumismo. Incluso mucha gente quizás no cae en el consumismo porque no tiene para caer en el consumismo, ¿no? O, digamos, porque dicen, ya, me cuesta mucho este mango, entonces no voy a caer en ir y gastarlo así porque sí. O en gastarlo en boludeces. Es otra opción. Pero bueno, lo que dice Hannah es esto. Bueno, digamos, más allá de los matices y los casos, bueno, o las excepciones a la regla, la idea es hacerte consumista, pero después, para facilitarte el hecho de consumir, hacerte empresario. Porque,
claramente digamos, el arquetipo de empresario está él, tengo mucha plata. O por lo menos tengo plata para gastar y soy empresario, ¿no? Ese es el típico arquetipo o idea platónica de empresario, eh, alguien con traje, exitoso, que saca un cheque y te compra, ¿no? Hay una, si alguien de ustedes vio Lost, hay un capítulo de los primeros, bueno, no de los primeros, pero está en la primera temporada, más o menos en la mitad, me parece, donde uno de los que había caído en la isla tiene una hermana que también cayó en la isla, entonces siempre es como que cuentan flashbacks y, y el hermano, lo que pasa es que su hermana, digamos, siempre se metía en relaciones raras, violentas incluso, entonces el hermano siempre viajaba como al rescate eh, y le sacaba era como que su familia tenía un buen negocio, una buena empresa, entonces él trabajaba ahí, entonces se muestra la escena que va a buscar al que era en ese momento la pareja o el novio, lo que sea, de la hermana, y saca un cheque en blanco y le dice, ¿cuánto querés? O algo, o le dice, bueno, por 25 te doy 25.000 y le dejas a mi hermana. Y entonces el pibe le dice, bueno, no, ¿sabes qué te pensás? Y le dice, Entonces el chabón le dice, bueno, ¿cuánto querés? 50, le dice, pum, 50, se lo da. Bueno, entonces esa es la idea del empresario. Después habrá más incluso, pero seguramente haya menos. Y después está digamos, el empresario que es el que termina pasando, ¿no? Por eso Han se queja, o digamos, ve esto, dice, claro, no, nos venden esto, nos dicen, bueno, si vos querés consumir más, tenés que ser empresario. ¿Cómo soy empresario? Bueno, ponete un emprendimiento, ¿no? Ser emprendedor, que es como un empresario devaluado, un emprendedor. Bueno, quizás en algún momento evolucionás a empresario, pero en mucho tiempo sos un empresario devaluado, estás ahí como luchándola. Y seguramente ser tu propio jefe te da muchos beneficios, pero esos beneficios cuestan un montón, que es como el lado B que dice Han. Claro, hay un lado B que no nos están diciendo, porque claro, no conviene. Cuando vos vendes algo, no te conviene mostrar el lado negativo, no vas a vender una campera y, y, y decir que en realidad tiene unas costuras donde pasa el frío por ahí. Y no, obviamente que no, es callas la boca. A ver, podés recomendar comprarte algo mejor. Esto no está tan bueno, pero no, si uno quiere ser buena persona. En fin, lo que dice, entonces Han dice, bueno, ¿qué pasa? Uno es consumidor, después pasa a ser empresario y finalmente pasa a ser eh, fiscal, porque en el sistema no solo te dice, bueno, compra esto, compra aquello, digamos, o mejor dicho, no te dice compra para ser feliz, sino te dice compra esto para ser feliz. O sea, compra este celular, mira esta película, escucha esta canción, porque claro, el consumo no siempre es, y esto ahora me hizo acordar esto que acabo de decir, no siempre el consumo es una cuestión de ir y pagar. Voy y pago, voy y en cuotas, ¿no? No. Hay veces que el consumo es escuchar una canción, ver una película, pensar de un modo, consumir unas ideas, comer, incluso en el sentido más literal, consumir ciertos alimentos. Y si no lo haces, estás fuera del sistema, ¿sí? Estás, digamos, lejos del status quo, ¿sí? Lejos del status quo. Y como en las redes sociales uno tiende a mostrarse gratuitamente, a dejar caer el velo de lo privado y que todo el mundo ve al otro, ¿sí? Y después acá viene y aparece lo de la sociedad de la transparencia. Claro, uno empieza a dejar ver que no está yendo por el status quo. Entonces, subo que me compré otra cosa, subo que pienso de otro modo,
subo que escucho esto y todos miran eso. Y entonces después la interacción es, le darán, no sé, un follow, bajarán los likes, comentarios negativos. ¿Por qué? Porque claro, el sistema te está llevando por acá y vos estás comprando otras cosas, estás consumiendo otras cosas. O sea, está bien, estás consumiendo, pero no estás consumiendo lo que yo quiero. Por eso no es solamente, incluso, acá podemos hacer una gran, un gran alumbrar el concepto. No es solo consumir, porque ahorita, bueno, no podemos no consumir. Algo tenemos que consumir, ¿sí? Ahora, el sistema te dice, consumí mucho y consumí esto. No es que consumí de este tema, consumí, porque si no ni podríamos consumir el libro, el mismo libro de Han. ¿Sí? Han no podría ni siquiera consumir ni dejarse consumir, pero ¿qué te dice el sistema? Consumí esto, lo otro no. Y como vos te mostrás y yo te veo, yo fiscalizo si vos estás consumiendo bien. Y yo soy el juez, o mejor dicho, soy el fiscal que te acusa frente al jurado, que son todos los demás. No, fulanito está. No, fulanito está votando a la ultraderecha, ¿no? No, fulanito le dio tal cosa. O fulanito hizo tal. No como el señalar con el dedo. Obviamente no es tal cual como lo estoy diciendo. Puede haber otros modos, otras maneras, otros medios. Pero incluso tienden a ser en general más silenciosos. Como bueno, dejar de seguir, no dar un comentario negativo, no sé, que sea, ¿no? Armar una movida para que lo censuren, en las redes sociales, etcétera. Bueno, cualquier tipo de acción que se nos ocurra. Pero esto de la sociedad de la transparencia es interesante porque es lo que propone bueno, no es lo que propone Han. Es otro concepto que él trata. Acá en este libro él lo habla, pero él tiene un libro especialmente llamado La sociedad de la transparencia, que en algún momento digamos, si todo esto de los podcasts y la idea de hablar de libros y de más cosas funciona, algún día lo trataremos, pero esta idea de la transparencia es una transparencia peyorativa, porque no es que soy transparente, entonces, bueno, o sea, no es una transparencia que se identifique con el soy honesto, ¿no? No es que soy transparente porque soy honesto. Es- Hannah habla de otra cosa. Está hablando de esto, de dejo que todos me vean, entonces no tengo nada, ¿sí? Dejo que todos me vean, no tengo nada. eh, y en ese dejarme ver y yo ver al otro, pasan dos cosas. Controlo y me dejo controlar. ¿Sí? Controlo y me dejo controlar. Entonces, yo soy el que termino siendo yo como sujeto fuera del sistema o en un rango menor a los que manejan el sistema, el que va marginando y el que es marginado, ¿sí? Eh, por el otro. Entonces, esto es lo del panóptico digital que habíamos mencionado antes, lo de estar mirando al otro y dejarse mirar. Entonces, obviamente yo sé que me están viendo, pero la cuestión es, estoy controlando, estoy mirando. Veo si estás online o no. Veo si leíste el mensaje o no. Veo cuándo lo leíste. Veo si te gusta o no te gusta un post de Instagram. Sé lo que estás escuchando en Spotify. Sé todo de vos. Si quiero, sé todo. Si me abrís un poquito la puerta, sé todo de vos, ¿no? Y este es el gran peligro que mira Han y alerta, ¿no? El ser fiscal del otro es el famoso idiota útil que trabaja para un sistema que no conoce ni le va a dar ningún beneficio. Porque diga, bueno, supongamos que una persona le trae un beneficio ser fiscal, ¿no? En las redes sociales. Bueno, ahí estará su motivación. Errado o no, estará ahí su motivación. Pero el que no recibe nada a cambio, es un idiota ahí útil, no queda otra.
Y todo esto se va a relacionar con la política, porque, o sea, ¿cuál es el problema que dejan acá? Para ver la cuestión política es muy importante porque es el lugar donde, digamos, el ciudadano se vincula con la polis o se relaciona con la polis de manera más central. Entonces, ¿qué pasa con los productos que tenemos? Y los vamos consumiendo y los vamos intercambiando, o sea, los vamos reemplazando rápidamente. Algo no nos da satisfacción y lo cambiamos. Algo no nos saca la paciencia y lo cambiamos. Por ejemplo, el celular ya no tiene tanta memoria, entonces la cambio. No le dura la batería, lo cambio. No sé, el procesador es viejo, entonces no me cargan las aplicaciones, lo cambio. Bueno, en la política, como todo se volvió algo consumible, la política cayó en esa trampa también. Entonces, lo político deviene en algo comercial, dice Han. Lo político deviene en algo comercial. Entonces, el ciudadano, que en algún momento de la historia se metía con la polis y los problemas, se transformó en un mero consumidor y desapareció la cuestión política. Por eso hoy a la gente no le interesa la política, le interesa que consumir, le interesa tener plata, tener una buena economía para poder consumir y vivir bien. No le interesa realmente la cuestión política como tal, y en todo caso centra y focaliza la política en lo económico, que es un aspecto súper importante, pero lo que dice Han es, están haciendo de lo político una cuestión meramente económica, y se pierde todo lo demás, todo lo que tenga que ver con otros aspectos no económicos. Y para ir terminando y para ir cerrando, hay en una parte, eh, esto quizás más a modo de paréntesis, pero que es muy interesante el comentario que hace Han sobre una cosa que decía Foucault, ¿sí? Por más que Foucault, no sé, haya sido un loquito, digamos, y sus análisis eran muy extravagantes, hay cosas interesantes para rescatar también, ¿no? Entonces, que Foucault decía que en la sociedad industrializada eh, maltrataba al cuerpo, ¿no? O por lo menos hablaba de la sociedad industrializada como algo que perjudicaba la cuestión corporal o el aspecto corporal de la persona. Entonces, el obrero se levantaba cuando no quería, ¿sí? Estaba 8 horas o más de pie, tenía mal sueño, etcétera. Pero dice Han que hoy el trabajo pasa más por lo intelectual y el cuerpo, en cambio, está en una pausa. Entonces, hoy se ataca más al cerebro, si se bombardea más a la cuestión cerebral o al aspecto cerebral, que de vuelta es el aspecto mental, y en cambio el cuerpo se ve como más libre. Y por eso dice Han que, digamos, acá se explica un poco de por qué hay más gimnasios y hay más gente entrenando. Entonces, dice, no es una cuestión meramente de salud, sino que como el cuerpo está más cansado, como no se involucran las tareas, porque claro, hoy es todo home office, y es todo con la compu, es todo con el celular. Entonces, claro, estoy 8 horas sentado no haciendo nada, digamos, no esforzándome físicamente, sino que es toda una cuestión de estar pensando qué tengo que hacer, qué tengo que mandar, qué tengo que cliquear, ¿no? ¿Qué ideas tengo que proponer? ¿Qué problemas tengo que solucionar? Entonces, pero son todas, digamos, problemáticas que se sitúan en un nivel mental y no en un nivel físico. Entonces, claro, dice,
como el cuerpo está más descansado, hay que compensar haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, la mente la bombardea, las redes sociales, ¿sí? Y se la bombardea con pensamientos y se le da un contenido, una estructura, un, un path, un camino por el cual ir. Entonces, de algún modo, la mente va generando una especie de diálogo que en realidad es un monólogo. ¿Por qué? Porque voy dialogando con lo que me presenta la virtualidad. Y yo voy dándole likes, pero en realidad ese like que yo le estoy dando a algo es lo que me había presentado el algoritmo porque ya me conoció. Entonces, al conocerme, me va guiando hacia donde yo tengo que ir dándole like. Y esto es lo que va a incrementar todo el banco de las Big Data Companies, que hay otro libro que se llama Infocracia, que es mucho más específico de este tema, que también lo vamos a tratar. Em, entonces, claro, el cuerpo va quedando vaciado, ¿no? Se va vaciando. Entonces necesitas compensar con actividad física, con deporte, ¿no? Antes, vos quizás no había un desarrollo tanto de, de esos, de esas actividades, pero porque la gente no lo gustaba entrenar, probablemente no, probablemente porque antes, al ser todo un esfuerzo físico, ¿sí? El cuerpo estaba ya cansado para hacer más cosas físicas, incluso no te lo reclama, porque de última, o sea, es un reclamo del propio cuerpo, decir, che, estuvimos todo el día sentados, tecleando o escribiendo mails, o llenando datos en una planilla de Excel, eh, con la humanidad pegada a la silla. Bueno, vayamos a entrenar. Pero antes no te lo reclamaba, porque, digamos, un poco ese movimiento, ese gasto energético que tan bien hace, se hacía en la propia labor. Probablemente había otras condiciones que afectaban, ¿no? Y por eso, o sea, lo que decía Foucault, o sea, por eso biopolítica también, porque como antes se elaboraba más con el cuerpo que con la cabeza, vos tenías que dominar el cuerpo, digamos. El sistema apuntaba a dominar el cuerpo, por así decirlo, la parte biológica de las personas, para hacer toda su dinámica. Acá, hoy en día, lo que se va a dominar no es la parte física, porque no es tan relevante hoy en día, sino que se está apuntando a la cuestión mental. Entonces, se bombardea la mente, ¿no? Y la mente queda exhausta porque todo el día está expuesta a información digital, ¿sí? Quizás información no muy importante muchas veces, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, tenés un rato libre y ¿qué hace una persona? Bueno, algo fácil de consumir, ¿sí? ¿Qué es algo fácil de consumir? Jugar un jueguito, ver una película suave. La película suave es una película que no te haga pensar. O sea, ¿cuántas personas hoy ven cine complejo? No, todo tiene que ser película para comer algo, película para ver mientras ceno. O sea, el argumento, o sea, el cine como lugar de un argumento en el cual nos deja pensando, es como que está siendo muy de nicho, ¿no? Entonces, no hay películas buenas, hay películas vendibles, una serie adictiva, ¿no? ¿Cuántas series tienen miles y miles de capítulos por una cuestión de que vende, ¿no? No porque es buena, porque vende, ¿no? ¿Y por qué vende? Y porque la gente lo compra porque no me compromete intelectualmente. O sea, lo que vende, entonces, es lo que no compromete intelectualmente a las personas. ¿Por qué? Porque lo intelectual fue gastado durante todo el día. Entonces, cuando llega el momento de la recreación, digamos, el momento recreativo del hobby, apuntamos a seguir consumiendo,
seguir inmersos en lo digital, pero de una manera soft, ¿no? Si, digamos, si el hard es estar laburando y llenando datos, el soft es ver esa serie light en Netflix. Incluso la persona que no trabaja necesariamente de estar en la computadora todo el día llenando datos y mandando mails y haciendo facturas electrónicas o lo que sea, cuando llega a su casa busca indudablemente ese momento de redes sociales, de Netflix, de jugar a la compu, a la Play, lo que sea, ¿no? Pero un soft, ¿no? ¿Por qué? Porque no me genera resistencia. Dice Han, ni siquiera el sujeto lee hoy en día. ¿Por qué? Porque me enfrenta a una complicación para mi existir, para mi existencia, digamos. Mm, Y esto es de nuevo con algo que decíamos al principio. Suena conspiranoico, suena medio raro decir, me complica la existencia, pero es una complicación al existir, enfrentarme a una lectura hoy en día que me demande un cierto pensamiento, un cierto desarrollo de la actividad intelectual. Entonces, ¿qué opto? Me leo, ni siquiera te digo, porque prefiero leer 2 tweets que toda la nota de un diario o 3 diarios diferentes para contrastar la misma noticia, a ver cómo se plantea de distintas perspectivas o de distintos medios que tienen pensamientos o ideologías diferentes. Cómo presentan la misma nota, cuáles son los grises, los matices, qué dice tal, que el otro no lo dice. No, me quedo con el tweet, ¿no? Y porque es más fácil. Y obviamente, a ver, no es una cuestión de siempre hacerlo más fácil o siempre hacerlo más difícil. Incluso eh, Piper, en un momento cuando cuando Piper, que es un autor alemán, habla del ocio, él dice, hay una falsa idea hoy en día, hablando por el siglo pasado, hoy en día que solo lo difícil es lo bueno y lo fácil pareciese como que no es algo bueno, ¿no? No, lo fácil también puede ser bueno, pero acá qué es lo que pasa, el que dice Han, es solamente buscamos las cosas fáciles. No porque sean buenas en sí mismas, sino porque son fáciles. Son consumibles y fáciles de consumir. Y buscamos siempre el salto de dopamina a corto plazo. Y no buscamos esa profundidad en el tiempo o ese desarrollo en el tiempo que nos va a dar la gran recompensa. No, buscamos el salto dopamínico fácil, rápido y que pueda volver a realizarse. ¿Sí? Bueno, entonces, esto, digamos, el político, dice Han, sabe de estas cuestiones. Entonces, hay una especie de complot entre el que dirige lo virtual y el que dirige lo político, ¿no? O los que dirigen todo lo virtual y los que dirigen todo lo político. Entonces, hay una especie de coqueteo entre CEOs de compañías digitales y políticos. Y es acá donde entra la cuestión de el paso de lo biopolítico a lo psicopolítico. Entonces, la psicopolítica, ¿sí? Es darme cuenta de que hoy convencer al cuerpo carece de sentido. Hoy la disputa pasa por la mente de la polis, no por el cuerpo. Hoy lo que se pone en disputa, y con esto cierro, y esto es como el gran tema del libro de Han, hoy la disputa pasa por controlar la mente de las personas y que eso después derive en un enriquecimiento económico, poder, lo que sea, pero enriquecimiento al fin del sistema
político o como quiera llamarse, ¿no? Y esa, digamos, con eso cierra Han su libro, ¿no? Hay muchos más aspectos que terminan, no pudiendo entrar en el podcast, que ya de hecho se hizo un poco largo, pero, pero que terminen de completar un poco el rompecabezas que fuimos armando en estos largos minutos de comentario de texto, que terminó siendo un poco este primer capítulo. Acá llegamos, veremos si surge otro más. Cuando surja no lo sé. Esto es lo que es y se irá modificando probablemente, irá mutando hasta llegar a un resultado final ejemplar de lo que quiero que sea este podcast. En principio es esto. Mi nombre es Joaquín y esto es Filosofía para mí o como quiera que se vaya a llamar. Adiós.